Hola a todos y bienvenidos a mi canal Contra todo pronóstico. Ya era principios de diciembre, cada segundo libre lo pasaba con mi amor. Antes del trabajo, después del trabajo, no importaba cuándo tenía permiso, estaba con Julia en el hospital, siempre me sentaba a su lado derecho, le sostenía la mano, le contaba muchas cosas, le acariciaba mucho la barriga, Julia estaba embarazada. ¿Cuántas veces le canté House am Sea de Peter Fox al oído? Sí, en eso insistí mucho en aquel entonces. Nadie podía llorar ni ser negativo en la habitación de Julia. Sí, fue una época muy dura, sin duda, pero si uno llora a su lado, el tiempo no mejora. No sabes lo que Julia percibe. No creo que ella pudiera seguir nuestras conversaciones, pero sí pienso que sentía nuestra presencia y que podía distinguir entre lo positivo y lo negativo. Y llorar es negativo. Y si no puedes entender eso y estás en coma, te preguntas por qué está llorando y entonces tú también te pones triste. Eso no lo quería. No quería que nadie llorara o fuera negativo en la habitación de Julia. Eso era para mí en ese momento muy, muy, muy importante. Creo que viéndolo en retrospectiva fue la decisión correcta en ese momento. Sí, Julia tenía el collarín cervical. Como dije, el Glyphos había nacido. La más mínima sacudida en la cama de Julia podría haber significado su muerte. Y Julia tenía una sonda cerebral. Seguramente ya la habéis visto en la foto. Aquí arriba el pequeño palito, esa era la sonda cerebral. El cerebro de Julia estaba hinchado después del accidente. Esto provocó la formación de presión intracraneal y además tenía una fractura de la base del cráneo. Por eso salió líquido cefalorraquídeo por sus oídos. Sí, pero la presión intracraneal no mejoró. A veces subía por encima de 50. Eso significa que el cerebro se expande y en algún momento llega a su límite, y nuestro cráneo, por supuesto, contiene la hinchazón. Eso significa que si el cerebro sigue expandiéndose, puede llegar a dañarse a sí mismo dentro del cráneo. Por eso, a menudo se consideró abrirle el cráneo a Julia para que el cerebro pudiera expandirse y no se dañara a sí mismo. Pero ¿de dónde venía la presión intracraneal? No es que haya mejorado, sino que siempre estuvo presente de forma constante. Aquí, el enfermero T se armó de valor tras consultar con los médicos. Como Julia estaba siendo ventilada artificialmente, no era nada sencillo hacerle una resonancia magnética. Por eso, el enfermero T tomó, por así decirlo, un resucitador manual, entró con Julia al tubo y la ventiló manualmente con ese resucitador. Así se pudo obtener una imagen del cerebro de Julia, y fue aquí donde se descubrió la fístula. A causa de esa fístula siempre se producía esa presión intracraneal. ¿Qué es una fístula? Como ya se mencionó, Julia tuvo hemorragias cerebrales tras el accidente o durante el accidente. Durante esas hemorragias cerebrales se formó la fístula, es decir, una vena encontró una conexión con una arteria. Eso era una conexión antinatural. Creo que fue algo bueno, ya que así se detuvo la hemorragia cerebral, pero seguía siendo una conexión antinatural. Y por eso se desarrollaba constantemente esa presión intracraneal. Esa fístula tenía que ser eliminada. En el lenguaje técnico eso se llama coiling. No tiene nada que ver con pollos. Eso significa no hay muchos médicos que pudieran o puedan realizar el coiling en Alemania. Uno de esos médicos estaba en la Universidad de Frankfurt. Julia fue trasladada de Wiesbaden a Frankfurt en helicóptero. Allí a Julia le realizaron el coiling, es decir, le inyectaron un medio de contraste. Luego con un alambre pasaron por la ingle junto al corazón, por el cuello hasta la cabeza, y luego con la ayuda de ese alambre se tapó esa conexión.
Prácticamente la tapa se puso en la bañera. Para observación, Julia estuvo 2 días más en la Universidad de Frankfurt y después fue trasladada de regreso a Wiesbaden en helicóptero. Al llegar a Wiesbaden, lo primero que hicieron fue retirar a Julia de la respiración artificial. Es decir, cuando uno está mucho tiempo con respiración artificial, el cuerpo o el cerebro olvida cómo respirar. Por lo tanto, hay que volver a entrenar al cuerpo para que respire por sí mismo, poco a poco. En otras palabras, se enciende y apaga la máquina de respiración en intervalos. Este proceso se realizó y luego se suspendieron los medicamentos con los que Julia había sido mantenida en coma. Julia pasó por un síndrome de abstinencia. Te vuelves físicamente dependiente de eso y Julia temblaba por todo el cuerpo como loca. Esas son imágenes que uno no olvida. Sí, por supuesto esperábamos que Julia abriera los ojos y dijera, aquí estoy. No, lamentablemente no fue así. Después de que Julia salió del coma inducido, lamentablemente entró en un coma vigil. Sí, entonces empezó. Pero eso os lo contaré en mi próximo vídeo. Adiós.